compartir aquí. Magnífico, hermanos. Gracias a hermanos de aquí del Zoom que nos acompañan y hermanos del Facebook también que se pueden añadir y acompañarnos a esta nueva edición del Vigor Espiritual. Hoy vamos a estar hablando, estamos en la letra P de, de Padre, ¿verdad? De paz. Bienvenida Martita, saludos allá a North Carolina, a nuestros hermanos, qué bueno que nos puede escuchar. Ah, Vamos a estar hablando de la palabra pensamiento o pensamientos. Vamos a hablar de los pensamientos de Dios y de los pensamientos humanos un poquito también. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de juntos meditar en su bendita palabra, preciosa palabra, poderosa palabra. Ve muchas letras P, preciosa, poderosa, ¿verdad? Así que vamos a ver, a dejar que el Señor dirija este estudio. Bendito Padre, seguimos delante de tu presencia, gozosa, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud, preciosa palabra. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Salvador, Señor. Te rogamos que tú nos hables, Señor, que tú seas enseñándonos en esta tarde, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Sea exaltado, Señor, sea magnificado, porque tú eres el único digno de todo honor, de toda alabanza y toda gloria. Esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla, hermanos, y nuestros hermanos del Facebook tienen que esperar que procese el video y lo ponga para que puedan ver también las notas. Um, a ver, vamos a ver aquí. Aquí estoy. Sí, entonces vamos a ir al Salmo 40. Me quedé meditando un ratito porque me di cuenta que estoy un poco baja en la pila y ojalá que no se me corte. Salmo 40, desde el versículo 4 al 11. Leamos el versículo 5 primero y después vamos a leer todo el contexto del Salmo 40, versículo 5. Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Has multiplicado, ¿verdad? Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Algo que el creyente tiene que estar 100% seguro en todo momento es que Dios piensa en sus hijos. Los pensamientos de Dios para con nosotros son infinitos. Él piensa en nosotros y no podemos contar los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Ahora, eso dice ese versículo, pero siempre es bueno leer el contexto, ¿verdad? ¿A qué se refiere que Dios piensa en nosotros constantemente, infinitamente? Bueno, leamos desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer, ¿verdad? El humano que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y de ahí viene el versículo que hemos leído. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y sigue la idea, miren, el versículo 6, Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Versículo 7 dice, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Okay? ¿De quién se está refiriendo esto? Esta porción del Antiguo Testamento, en el Salmo 40, la usó el Señor Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra para aplicársela a sí mismo. Él le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, escudriñen las escrituras, porque en el rollo, los pergaminos, ¿verdad? En ese tiempo no habían libros como los nuestros, ¿verdad? Eran rollos. Dice,
en el rollo está escrito de mí, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, el Salmo 40 es un salmo profético, está incrustado eh, la venida del Señor, está incrustado, se nos habla de su ministerio. Miren el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor Jesús fue Dios encarnado, ¿verdad? Y su vida, su, sus pensamientos, sus deseos, todo era el agradar y el hacer la voluntad de su Padre. Por eso él dice aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Entonces, esta manera de estudiar las escrituras, el buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, porque él lo dijo, ¿no? En el libro, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, dice Jesús. Ah, sin embargo, cuando el apóstol Pablo nos enseña en las cartas que él escribe, él usa muchos versículos del Antiguo Testamento y se los aplica al Señor Jesús. Eso ya lo hemos estudiado en nuestro estudio de hermenéutica. Es algo que le enseñó el maestro Gamaliel a Pablo y se llama el Midrash. El Midrash es tratar de encontrar eh, una enseñanza más profunda a lo superficial, a lo literal que uno a veces lee y rápido aplica los salmos a uno. Por ejemplo, alguien puede leer y decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y dice, oh sí, yo busco agradar a Dios y buscar su voluntad. Y uno lee y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y uno lo aplica y dice, sí, yo tengo la ley de Dios en mi corazón. Y casi siempre aplicamos inmediatamente eh, lo que leemos a nosotros, ¿verdad? Eso sería una lectura literal, ¿verdad? Y más, y está bien, es correcto hacerlo, pero ese es un nivel de interpretación. Y hay varios niveles, el Midrash tiene varios niveles que llevan a analizar lo que se lee un poquito más profundamente y Pablo nos enseña que lo más profundo es encontrar a Jesús en nuestras lecturas. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es importante entender el contexto. Estamos hablando que los pensamientos de Dios para nosotros se han multiplicado, se han aumentado y son imposibles contarlos. Sus pensamientos no pueden ser enumerados cuando Él piensa en nosotros. Y eso Él lo conecta con Jesús, con la vida de nuestro Señor Jesús, que Él vino, que Él vivió una vida perfecta para satisfacer las demandas de un Dios justo que no pedía, dice aquí, él no pedía sacrificios y ofrendas, solamente pide un solo sacrificio, el sacrificio perfecto, su cordero inmolado, ¿verdad? Y entonces cuando entendemos que los pensamientos de Dios para nosotros se centran en Cristo Jesús, entendemos lo maravilloso que es el plan de Dios, ¿verdad? En proveernos sus pensamientos hacia nosotros son de bien, de salvación, de perdón, de eh, inclusión. Dios nos incluye en su familia a través de Cristo Jesús. Así que a través de Jesús somos adoptados, somos um, trasladados al reino de Dios. Hay unas promesas bellísimas. El libro de Efesios en el primer capítulo, Pablo nos describe todas las bendiciones que fueron dadas a nosotros desde antes que el mundo fuese hecho en Cristo Jesús. Así que los pensamientos de Dios hacia nosotros en Cristo, por Cristo y con Cristo, ¿verdad? Son de victoria, son de promesa.
¿verdad? Por eso el Señor nos abrevia, ¿no? Y dice en el Salmo 40, ¿verdad? El que el hombre es bienaventurado, es sumamente feliz el ser humano que pone su confianza en Dios, en este Dios único, ¿verdad? Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque recibe el, el regalo de los pensamientos de Dios en Cristo Jesús. Así que esta porción nos ayuda a recordar un poquito de ese midrash que en verdad lo inventó, bueno, el Señor se lo dio al abuelo del maestro Gamaliel. Obviamente ellos como judíos no, y todavía, ¿verdad? No aplican el nivel más alto a encontrar a Jesús. El nivel más alto de interpretación es encontrar al Señor Jesús en las Escrituras. En todas las Escrituras que leemos, sea una tipología, sea una profecía, sea palabras dichas por Él o palabras que Él diría, lo encontramos. A veces lo encontramos en las historias, por ejemplo, paralelismos. Por ejemplo, la vida de José, es el hermano que fue vendido y que sufrió para poder salvar, porque Dios lo iba a usar para salvar al pueblo. Son imágenes, son como fotos en el Antiguo Testamento de lo que haría Jesús por nosotros. Eso sería como un nivel de midrash, ¿verdad? No solamente literal, sino más profundo a descubrir alguna revelación del Señor Jesús en sus escrituras, ¿verdad? Así que en el tema, los pensamientos de Dios por nosotros son inmensamente abundantes, maravillosos. No podemos enumerarlos, pero son manifestados en el regalo que nos da a través de Jesús, porque a través de Jesús tenemos vida, a través de Él tenemos esperanza, a través de Él tenemos un futuro, ¿verdad? Así que todo se centra en Jesús. Yo sé que a veces pensamos como románticamente los pensamientos de Dios por mí, como que, y sí lo son, pero el amor de Dios se manifiesta en Jesús, haber sido dado a nosotros por nosotros, ¿verdad? Bien, hablemos un poquito más, estamos en el tema de los pensamientos de Dios y también nuestros pensamientos, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Job, capítulo 42, versículo del 1 al 7. El versículo 2 es el que habla de los pensamientos nuestros. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Un poquito de contexto también. La historia de Job la conocemos bastante, un hombre que sufre eh, porque Satanás quería demostrarle a Dios que Job amaba a Dios porque Dios le había dado cosas y porque Dios lo había prosperado. Sin embargo, Dios sabía que Job amaba a Dios no por las cosas, sino por quien Dios era. Sin embargo, para mostrarle a Job, noten aquí, esto ya es casi al final del libro, al final de la historia, Job no sabía cómo iba a acabar la historia. Nosotros sí sabemos porque podemos leer su biografía prácticamente en este libro, el libro de Job. Pero Job no sabía que Dios estaba usando esta prueba para acercar a Job más a él, ¿verdad? Él mismo confiesa y dice, antes sabía de ti porque me habían contado de ti, de oídas te había oído, pero a través de esta prueba he podido conocerte y ahora mis ojos te ven, ahora ya sé quién eres tú. Y lo podemos tomar literal. Job
vio al Señor Jesús. Él dice en otra porción, dice, yo sé que aunque mi piel sea deshecha, en mi carne he de ver a mi Redentor. Y él lo ve pisando Israel porque dice ah, en profecía, ¿no? Que va a ver a su Redentor eh, pisar sobre la tierra, ¿verdad? Es algo maravilloso lo que Dios, a través de esta prueba, Dios se revela a Job de una manera especial y así lo hace con nosotros también en nuestras pruebas. Si uno llega a entender que ese es el propósito, va a tener una comunión más estrecha con Dios. Job reconoce que él había reclamado injustamente porque dice, yo hablaba cosas que no entendía. A veces uno le reclama a Dios, a veces uno le protesta a Dios, a veces se olvida de Dios y Dios dice, mira, Job más bien dice, yo reconozco que yo hablaba cosas que no sabía. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando una persona llega a ese punto de humildad, donde dice, Señor, quiero aprender de ti, perdóname porque he querido imponer mi voluntad, he querido demandar, me he quejado, me he protestado. Si uno reconoce eso, llega a entender el propósito de la prueba en su vida. Y mire, Job dice, por tanto me aborrezco, reconoce su bajeza delante de un Dios tan perfecto, un Dios tan maravilloso, un Dios único, santo, 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 separado, 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 único, único, único. Entiendo, Dios, dice, me veo mi bajeza, ¿verdad? Y dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Era una práctica judía, ¿no? Que se echaban ceniza en la cabeza como humillación, un reconocimiento, el polvo, como eh, un, un estado de humildad, de humillación, lo hacían, ¿verdad? Y Job hace todo esto, pero entre estas confesiones que él está haciendo, primero reconoce que Dios todo lo puede. En el versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes. O sea, sus pensamientos se encajaron, ¿verdad? No solo a estar protestando, a estar reclamando o a estar justificándose, porque por buena parte del libro él está diciendo, yo soy justo, yo soy bueno, yo no me merezco esto, ¿por qué? ¿Por qué hubiese muerto mejor? No entendía, por eso él dice, yo no entendía y lo maravilloso que Dios estaba permitiendo esto para poderse revelar a mí. Y hasta que sus pensamientos se encajaron con la voluntad de Dios y él reconoce que Dios todo lo puede, en medio de tanto dolor había esperanza, en medio de tanta negatividad y pérdida, porque eran reales sus pérdidas, perdió sus hijos, perdió sus cosas, perdió su esposa, eh, lo único que no perdió fue su fe en el Señor, ¿verdad? Pero estaba perdiendo todo y él llega al punto de reconocer, aunque mis ojos me indiquen que estoy en cero, estoy en pérdida, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Por qué? Porque llegó a ver el futuro, llegó a ver que Jesús regresa a reinar a esta tierra y que él, aunque esté deshecha su piel, él dijo, yo sé que he de verte, o sea, él vio su resurrección, él vio lo que el creyente sabe que tiene también por medio de la resurrección de Jesús, todos tenemos esta promesa, aunque nuestro cuerpo se deshaga, nuestra piel se deshaga, aunque nos convirtamos en polvo, sabemos que en esta nuestra carne hemos de ver a nuestro Señor, porque el Señor nos va a restaurar, nos va a dar un cuerpo nuevo. Mijita, ¿me puedes traer la conexión? Porque se me va a acabar la batería, please. Está en mi cuarto en el buró. Perdón, hermanos, que no quiero que se me apague la computadora. Y sí, sabemos que vamos a ver al Señor en un cuerpo glorificado. Es la misma promesa, pero a veces no meditamos en estas cosas cuando todo va bien, cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad. Es en la prueba que nuestra voluntad se alinea, nuestro conocimiento, nuestros pensamientos. Por eso dice él, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo sabe,
y Él quiere revelarnos sus planes perfectos en medio de la tormenta. Por eso Él dice, ahora ya veo, antes había oído nomás de ti, algunas cosas sabía, pero ahora mis ojos te ven. Entonces los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, de bien, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Son pensamientos de victoria, por su victoria, ¿verdad? Así que sigamos viendo otros versículos más acerca de los pensamientos y vamos a ver el Salmo 92, versículo del 5 al 8. Salmo 92, versículos del 5 al 8. Dice el versículo 5, cuán grandes, gracias, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Los planes de Dios, el necio no los entiende, se burla. Dice que para el necio, para el impío, las palabras de Dios, el plan de Dios, el mensaje de Dios es locura, ¿verdad? Nos ven como locos. ¿Qué creen eso de que Jesús va a regresar, que Jesús se los va a llevar? Ya se les zafó, ya se les zafó el tornillo, ¿verdad? Pero miren el versículo 6 dice, bueno, el 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. En otras palabras, está diciendo el salmista, no, a Dios no le afecta que el hombre no cree en él. O sea, Dios no es el que pierde. Sus pensamientos están ya determinados. Él ya sabe cómo va a acabar el mundo. Él nos dice, él nos declara el fin desde el principio. Él nos declara sus planes, sus pensamientos están ya delineados, él todo lo sabe. Y aunque el hombre se burle, aunque el hombre lo rechace, aunque el hombre aparentemente surge como que, porque aquí dice, brotan los impíos como la hierba, ¿no? Salen por aquí, por allá. Pareciera que está triunfando el impío. El Señor dice, no, yo sé lo que va a pasar, lo que les va a pasar a ellos. Dice, van a ser destruidos eternamente. En otras palabras, no le afecta a Dios. El que pierde es el ser humano. Si el hombre, la humanidad, no recibe los pensamientos de Dios, no entiende los pensamientos de Dios, Dios sigue siendo, como dice, más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Eres sobre todo. No le duele, no le afecta, digamos, no le quita nada a Dios que el hombre eh, no analice ni considere los pensamientos de Dios en sus vidas. Vamos al Salmo 139 y tenemos dos más. El Salmo 139 del 1 al 6, hablando de los pensamientos, ya sea de Dios o del hombre. Los pensamientos del hombre lo tienen sin cuidado a Dios. Dios sabe lo que va a suceder con el mundo. El que pierde es el ser humano, si no se encaja en los pensamientos y la voluntad del Señor. Miren el Salmo 139 del 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí se habla de los pensamientos del ser humano. Obviamente, esto lo podemos aplicar al Señor Jesús como él está confesando, ¿no? Que Dios Padre todo lo conoce, pero también es aplicable a nosotros por Cristo. Todas las palabras del Señor son aplicables a nosotros por el Señor. Y dice, el Señor ha conocido todo de nosotros. Nuestro levantarnos, nuestro acostarnos, desde lejos, Él entiende nuestros pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Miren, y todos mis caminos te son conocidos. En los pensamientos de Dios, Él está analizando todos nuestros procederes. Aún lo que se ve bien por fuera, el Señor está analizando las motivaciones, está analizando las intenciones del corazón.
¿verdad? Él no se basa a lo de afuera, sino a lo de adentro, el espíritu, ¿verdad? Versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué cosa? Que el Señor entienda todo, que el Señor sepa lo que vamos a decir antes de que lo digamos, lo que estamos pensando, y aún el hecho de que Dios tiene su mano sobre sus hijos y nos protege detrás y delante, dice, nos rodea. Es algo muy maravilloso que no lo podemos entender como Dios a cada uno de sus hijos protege por delante y pues nos tiene rodeados con su misericordia y con su gracia, ¿verdad? Son pensamientos muy difíciles de entender, ¿verdad? A veces cuando nos damos cuenta de que hemos escapado de algún peligro, por lo general pensamos, hay gente que dice, qué suerte, ¿no? Tuve la suerte o fui yo que me moví rápidamente, me di cuenta. Nos atribuimos ese cuidado, esa protección inmediatamente a nuestras facultades. Oh, qué inteligencia. Si no me hubiese dado, fui yo el que me di cuenta, ¿verdad? Nos halagamos automáticamente, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que es Dios, que está alrededor nuestro, cuidándonos, rodeándonos, sus pensamientos, su presencia nos rodea y Él sabe lo que estamos pensando y lo que vamos a decir y conoce nuestros caminos. En otras palabras, aunque nosotros digamos, voy a hacer esto, digamos, para Dios y Dios sabe que en el camino lo que va a pasar, tal vez el enemigo procure hacernos tropezar y el Señor ya sabe por dónde vamos a andar y cómo nos va a proteger. Esa es la idea, ¿no? Que Dios, la omnisciencia de Dios, sus pensamientos, Dios todo lo sabe, lo que pensamos, lo que decimos y aún lo que no decimos, porque es antes, aún no está la palabra en mi boca, dice, y aquí Jehová, tú lo sabes toda. El cerebro del Señor es infinitamente maravilloso, grande. Um, y el Señor nos dice, este es un regalo que Dios nos da en Cristo para conectar lo del primer salmo, ¿no? De cómo los pensamientos de Dios están a favor de nosotros en Cristo. Las escrituras dicen que nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. En las escrituras, aquí está. Podemos saber lo que Dios piensa en Cristo Jesús. Tenemos su presencia, el Espíritu Santo que nos ayuda a entender su palabra. Es algo, por eso dice el salmista, tal conocimiento, el pensar que Dios tiene tanta misericordia de nosotros y nos da de sus pensamientos, da de su conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, no lo alcanzo a entender como Dios en Cristo Jesús nos da tantas bendiciones, ¿verdad? Nos cuida, nos ampara, ¿verdad? Y vamos a terminar con el Salmo 94, 11. Salmo 94 del 11 al 22. Y aquí habla también de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Y aquí aumenta un poquito más, no solamente que él sabe cuáles son los pensamientos, pero dice, son vanidad. La palabra vanidad eh, son como una nube, se esfuman, ¿verdad? Se pasan, ¿verdad? Y los seres humanos eh, ponemos mucho énfasis, obviamente, en lo que queremos, ¿verdad? Desde que nos levantamos, ¿no? Esto es lo que voy a hacer yo. Así pensamos, ¿verdad? Tengo este plan, esto es lo que voy a hacer. Y Dios nos pide que debemos de decir si el Señor permite o que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Ponerlo a Él primero nuestros pensamientos tienen que alinearse a la voluntad del Señor y es una lucha a diario. Por eso el Señor nos enseñó que debemos de orar así, que venga tu reino, que sea hecha
tu voluntad, porque nuestros pensamientos por lo general siempre van a ser egoístas, ¿verdad? Lo que yo quiero, cómo lo quiero, y eso por eso el Señor dice, sí, son vanidad, los pensamientos del hombre son vanidad, son como una nube, pasan pronto, ¿verdad? Tan pronto uno deja de existir, los pensamientos ya se acaban, ¿verdad? En cuanto a nuestra humanidad, ¿verdad? Pero dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es una corrección que Dios tiene que hacer a través de su Espíritu Santo en nosotros, de que nos disciplinemos y aprendamos a alinear nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. Y eso, ¿cómo se hace eso? A través de la oración. Por eso el Señor nos enseña a orar, ¿verdad? A que dependamos de la voluntad del Señor. Y ya lo he dicho antes y lo escuché de otra persona y cuando lo escuché me impactó bastante que dice que las personas orgullosas no oran. Y me quedé analizando en esa frase, ¿no? Porque la oración es una dependencia, es una búsqueda de que se haga la voluntad de Dios. Ahora, hay otro tipo de oración que también puede ser caer bajo esa categoría de que ciertas personas orgullosas oran porque oran queriéndole imponer la voluntad de ellos a Dios. Y esa es otra categoría, ¿verdad? El que no ora es el que se levanta temprano sintiéndose autosuficiente y sus pensamientos son, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y tengo este plan y tengo este otro, y no busca la voluntad de Dios en oración. Y el Señor dice eso, ¿no? Que nuestros pensamientos son vanidosos, nuestros pensamientos son efímeros, pero es sumamente feliz, bienaventurado el hombre al que el Señor corrige, ¿verdad? Que el Señor instruye con su palabra, ¿verdad? Y uno eh, cambia a través del poder del Espíritu Santo esa actitud vanidosa, esa actitud orgullosa en dependencia y en búsqueda de la voluntad del Señor. Cambia los pensamientos. Por eso que la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Estoy pensando así y de repente el Señor me indica, oh, no debes de hacer eso. Entonces cambio mi mente y digo, ahora voy a hacer como Dios quiere, ¿verdad? Empieza en la mente, en los pensamientos, el arrepentimiento, ¿verdad? Dice, um, cuando uno busca al Señor, ha sido corregido por el Señor en sus pensamientos, el Señor hace esto para hacerle descansar en los días de aflicción. Porque cuando uno hace su voluntad en pensamientos vanidosos, 100% garantizado, van a venir días de aflicción. Porque no está Dios en sus pensamientos. Va a tomar malas decisiones, va a pecar, porque no está Dios en su mente. Estoy hablando a creyentes, no a impíos. El impío dice, no hay pensamientos de Dios en su mente. El impío no piensa en Dios. Estoy hablando de creyentes, que cómo debemos nosotros humillarnos diariamente en búsqueda del Señor, ¿verdad? Para ser felices, bienaventurados y descansar cuando vengan los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, tarde o temprano, ¿verdad? Va a venir la destrucción del impío, del que rechaza a Dios, pero el creyente está seguro porque está dependiendo de la voluntad del Señor. Dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Los pensamientos de Dios son fieles. Dios, en Cristo Jesús estamos seguros, ¿verdad? Él es nuestra roca, aunque venga la lluvia, la tempestad y tumbe, rujan los mares, la casa no cae porque estamos sobre la roca que es Jesús, ¿verdad? El Señor es fiel, no nos deja. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel ¿a qué? A su pacto. ¿Cuál es el pacto? En la sangre de Cristo. Él es fiel y justo a su pacto y nos limpia de todo pecado. Somos bendecidos por la presencia del Señor Jesús. Él nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar. Dice,
sino que el juicio será vuelto a la justicia. O sea, va a venir un día en que el Señor pondrá todo bajo el estrado de sus pies, ¿verdad? Todo en orden. La justicia de Dios vendrá a esta tierra, ¿verdad? Dice, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Esa es nuestra oración, que venga ese reino que el Señor vino a anunciar. El rey, el Cristo. Cristo quiere decir el ungido para ser rey. El Señor Jesús es nuestro rey que pronto viene, ¿verdad? Y Él va a poner en orden todo lo que el ser humano ha volteado y la verdad que el mundo presenta, que es mentira, que todo está volteado, todo está patas arriba, ¿verdad? O cabeza abajo con el ser humano, pero el Señor en su reino va a poner la justicia, dice, el juicio será vuelto a la justicia, por fin se pensará bien, es la idea. El ser humano no piensa bien porque no tiene a Dios. Y lo que para el ser humano se le hace correcto, dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Tarde o temprano, lo que el ser humano planea y dice, esto es correcto, esto está bien para mí, es mi vida, que Dios no se meta. Tarde o temprano ese camino, esa decisión, esos pensamientos le van a llevar a la muerte, ¿verdad? A muerte física y muerte eterna, muerte espiritual, tres tipos de muerte que nos hablan las escrituras. Pero el Señor dice, el que tiene mis pensamientos, al que ha sido corregido por la mente de Cristo, ha sido instruido en la palabra, va a descansar en el día de la aflicción, va a ser salvo, ¿no? Y cuando venga todo lo que está profetizado que va a venir a la tierra, dice, miren el versículo 16, ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos en cuanto a lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo el mundo se está perdiendo? ¿Cómo todo se pone más oscuro? La maldad avanza y el Señor pregunta, ¿quién se va a levantar contra mí, perdón, por mí contra los malignos? ¿Quién va a tener sus pensamientos de luchar para que brille la luz, para que haya justicia, para que haya justicia de Dios? Porque ahorita se habla mucho de la justicia social y el hombre siempre es interesante, ¿verdad? Dice, hay que quitarle, o hay que tratar de ser equitativo, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que se queda con más. Los líderes normalmente son ricos mientras el pueblo se le está quitando al uno para darle al otro, pero ellos no dan lo de ellos, ¿no? Son sus pensamientos, para ellos está bien, quiten al otro, pero a mí déjenme, los líderes siguen multimillonarios, ¿verdad? Y el Señor dice, bueno, tenemos que traer la justicia, tenemos que contrarrestar estos movimientos, ¿verdad? ¿Y quién se va a levantar por mí contra los malignos? Dice, ¿quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Está diciendo, hay veces que se ven las cosas tan mal, tan al revés, tan en leyes que pasa el ser humano y cosas que el ser humano piensa que están bien, que si no fuera por el Señor, uno perdiera verdaderamente, como dice aquí, mi alma moriría en silencio, como desfallecería, se sentiría tan perdida si no fuera por el Señor. Eh, Pareciera que se pierde la batalla, pareciera que el mal avanza, pareciera que Satanás está saliendo con la suya, pero no acaba ahí la historia. Miren lo que dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. No importa, acuérdense, dice la palabra del Señor, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. De alguna manera, en medio de tanta oscuridad, la luz de Cristo va a brillar. En medio de tanta maldad, el Señor todavía sigue salvando, el Señor todavía sigue
rescatando, el Señor sigue triunfando, ¿verdad? Es la realidad. Versículo 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Es indudable que nuestros pensamientos pueden traicionarnos en medio de las pruebas, en medio de las injusticias, en medio de la, la perversidad. A veces uno en los trabajos ve injusticias, en las familias, tanto, tanta, tanto egoísmo, tantas cosas que pasan y como que el alma ya empieza, los pensamientos, ¿no? Empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Como Job, ¿no? ¿Qué está pasando, no? No me merezco esto, Señor. Pero Dios, en medio de esa situación, así como con Job, se va a revelar de una manera maravillosa y está en nosotros reconocerlo, humillarnos delante de Él para que el propósito de Dios se cumpla. Y miren, en medio de nuestra lucha de pensamientos, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Ah, mientras uno más vive, más le toca vivir las situaciones difíciles que hay en la vida, las injusticias, ¿verdad? El dolor, las pérdidas, las desilusiones, todo lo negativo que puede traer el pecado, la división, el dolor, ¿verdad? La muerte. Y mientras uno más experimenta eso, el cuerpo resiente. A veces cuando uno pasa por traumas emocionales, físicos, la mente se abre a los pensamientos, a ansiedades. Hay situaciones traumáticas que pueden causar eh, que no haya tranquilidad en los pensamientos. A veces las personas requieren medicamento para poder calmar su mente porque ha pasado por esos momentos traumáticos, ¿verdad? Y el Señor usa también ese tipo de situaciones de medicina como para darnos la sanidad o la tranquilidad que uno necesita, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces en medio de esas luchas de pensamientos, de angustia, de ansiedad, las consolaciones de Dios son las que calman nuestro corazón? La palabra de Dios calma la mente, nos permite alabarlo, nos permite relajarnos, ¿verdad? Y es algo vivido y real y es un testimonio que todos podemos dar cuando hayamos pasado por a veces personas por cuestiones de desbalances mentales, tienen ese problema, que sus pensamientos no paran, ¿verdad? Y no se sienten tranquilos. Y el Señor usa diferentes medios, pero aquí nos está dando uno muy efectivo, que es cómo Él nos consuela. Él nunca nos abandona, su fidelidad es eterna, su amor es eterno, ¿verdad? En Cristo estamos seguros y es ese pensamiento que calma, que como dice aquí, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, está describiendo a una persona ansiosa. Las consolaciones del Señor son las que alegraban mi alma, ¿verdad? Así que el Señor nos dice, yo puedo sanar tu mente, tu corazón, puedo calmarte a través de mi fidelidad, de mi presencia, ¿no? El Espíritu Santo nos consuela. Por eso es el nombre del Espíritu Santo, es el otro consolador. El Señor Jesús se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque físicamente estaba limitado como hombre a un solo lugar, pero dice, les conviene que yo me vaya para que pueda mandar al otro consolador, mi espíritu. El espíritu de Cristo está en nosotros, en los creyentes, y es Él el que nos consuela. Su fidelidad, su amor, su gracia, su misericordia alegran nuestra alma, ¿verdad? Y
traen sanidad. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Noten esto, fue escrito miles de años atrás, pero es como que si fuera escrito para nosotros el día de hoy. O sea, hay leyes paganas, leyes inmorales, leyes pecaminosas que se aprueban todos los días, ¿verdad? Y dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. O sea, estará Dios con ellos en estas situaciones que surgen en formas de leyes. Miren el versículo 21, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. No importa, hermanos, lo que el ser humano haga o pretenda hacer en contra de Dios y su pueblo, Jehová es nuestro refugio, dice, y el Señor es nuestra roca, Él es nuestra confianza, ¿verdad? Nuestros pensamientos tienen que estar fijos en eso, de que aunque el impío parezca progresar, aparentemente sabemos el fin que Dios en sus pensamientos perfectos ya ha delineado para el que viene a Jesús y para el que no. El Señor lo explica en las Escrituras, ¿verdad? Y el que está en Cristo tiene el refugio, tiene la victoria, tiene la bienaventuranza, ¿verdad? De que será parte del reino del Señor. No nos ha puesto para ira el Señor, sino para salvación. Y aunque nos toque ver es esto en acción, ¿verdad? El impío sacando leyes que van contra el inocente, condenan la sangre inocente, la vida del justo, de los niños, de, uh, de la juventud, ¿verdad? Dañándoles su cuerpo, su mente, su corazón. El Señor dice, el justo se mantiene tranquilo, pelea contra estas cosas a nombre de Jesús, ¿verdad? Porque nos levantamos por Él contra los malignos para combatir la iniquidad, pero estamos seguros, no dejamos que nuestros pensamientos se depriman, ni nuestros pensamientos ¿cuál era la palabra que usaba aquí? Que se decaigan, ¿verdad? Que no, no se sienta desfallecer, morir, dice aquí en silencio, sino que descanse en el Señor. Porque entendemos que los pensamientos de Dios son perfectos en Cristo Jesús para nuestra victoria y que Él conoce nuestros pensamientos y nos corrige con su palabra para que dependamos de Él, para que esperemos en Él, para que nos humillemos y cambiemos nuestra mente, el arrepentimiento, cambiemos nuestros pensamientos para la gloria y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a darle gracias al Señor porque estamos en sus pensamientos, hemos estado siempre en sus pensamientos a través de Jesús y a través de Jesús tenemos la victoria en medio de cualquier situación. Por muy oscura que se vea nuestros pensamientos, podemos tener alegría a través de las consolaciones de Dios en nuestra mente, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por este estudio acerca de tus pensamientos. Señor, es tan importante conocerlos y saber que tus pensamientos son maravillosos, perfectos, innumerables. Señor, son profundos, son justos. Señor, tus pensamientos son verdad. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos corrige, nos anima, nos impulsa a servirte, Señor, a brillar tu luz en un mundo de oscuridad, de tinieblas, de confusión, de pecado, de caos, Señor. Tú nos has dado una labor, nos has encomendado, Señor, el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, por darnos tantas promesas, tanta esperanza en Cristo Jesús, Señor.
Queremos decir como Job, Señor, que reconocemos, Señor, que hablábamos de lo que no sabíamos, Señor, y que tus pensamientos son muy maravillosos, Señor, que nos arrepentimos, Señor, y ahora nuestros ojos te ven, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas, porque nos humillan para reconocerte como el único Dios verdadero, el único digno de toda la alabanza, Señor. Padre, tú conoces el lugar en que cada uno de nosotros nos desenvolvemos, sea en el trabajo, sea en el colegio, la escuela, Señor, sea en la comunidad y las dificultades, la maldad que avanza, Señor, las leyes que se dan, Señor. Pedimos, Señor, que tus consolaciones guarden nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor, y nos sigas impulsando a unirnos contigo contra el maligno, Señor. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra humanos. Te damos gracias por la armadura, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por todo lo que nos has dado para vencer, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas tomando control de nuestros pensamientos, Señor. Nos dirijas, Señor, y que nuestro caminar sea para tu honra y tu gloria, Señor. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y a Él toda la gloria. Amén. Amén.